La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra la podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 18 y capítulo 19. Es una historia que nos muestra la justicia de Dios, pero también su misericordia al rescatar a los justos. Antes de hablar sobre la esposa de Lot, vamos a hacer un poquito de historia. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, pero estaban llenas de pecado y corrupción. La maldad de sus habitantes era tan grande que llegó hasta Dios. En Génesis capítulo 18, verso 20, el Señor dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo. Dios decidió juzgar a estas ciudades por su perversión, por su violencia, por su injusticia. Esa era la maldad de Sodoma y Gomorra. Entra en escena Abraham, y este hombre de Dios intercede por las ciudades. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios le revela su plan a Abraham, y este, preocupado por su sobrino Lot, que vivía en Sodoma, le ruega a Dios que no destruya la ciudad si encuentra allí gente justa. Abraham le pregunta a Dios si perdonaría la ciudad si hubiera 50 justos. Luego baja el número a 45, a 40, a 30, a 20 y finalmente a 10. Y Dios le responde, Génesis capítulo 18, versículo 32, no la destruiré por amor a los 10. Tristemente, no se encontraron ni 10 justos en la ciudad. Imagínate una gran ciudad como Madrid, Nueva York. Imagínate una gran ciudad como Berlín, París. De los millones de habitantes que tienen esas ciudades, imagínate que no hay ni 10 justos. El porcentaje es horrible. No la destruiré por amor a 10. Pero no se encontraron ni 10 justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios entonces envió 2 ángeles a Sodoma y Lot los recibió en su casa. Los hombres de la ciudad intentaron abusar de ellos, demostrando la perversidad extrema en la que vivían. Esto lo puedes leer en Génesis capítulo 19, versículo 4 y 5. Los ángeles cegaron a los agresores y le dijeron a Lot que escapara con su familia. La destrucción de estas 2 ciudades era inminente. Y aquí se produce la huida y la advertencia de Dios. Los ángeles le dieron instrucciones claras a Lot. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas. Versículo 17, Génesis capítulo 19. Lot, su esposa y sus hijas huyeron, pero en el camino su esposa miró atrás. Su esposa quedó convertida en una columna de sal. Y esto nos enseña que cuando Dios nos llama a salir de algo, no debemos aferrarnos al pasado. Entonces Dios hizo llover fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra, y las destruyó por completo. Es una historia y es un recordatorio del juicio de Dios sobre el pecado, pero también vemos su gracia para salvar a los que confían en Él. Esta historia nos deja lecciones espirituales. La primera de ellas es que Dios es justo y santo. No tolera el pecado cuando la gente se niega a arrepentirse. Y esto va a suceder con las naciones perversas, las naciones que cometen pecado. Dios hará justicia. Dios no va a tolerar el pecado. Otra lección es que Dios escucha la intercesión de los justos. Aunque en esas ciudades haya perversión, siempre va a haber un remanente fiel a Dios. Abraham oró por las ciudades, Dios lo escuchó. Obedecer a Dios va a traer salvación a nuestras vidas. Lot se salvó porque obedeció la advertencia de Dios. Pero no lo hizo su esposa. Su esposa tenía el corazón en estas 2 ciudades. Tenía su corazón en Sodoma y Gomorra. Por eso otra lección es que no mires atrás. La esposa de Lot quedó atrapada en el pasado y eso le costó la vida.
La destrucción de estas dos ciudades nos enseña que Dios es paciente, pero también es justo. Dios demanda de nosotros vivir en santidad y no mirar atrás. Seguir adelante con Él. La pregunta es, ¿estamos listos nosotros para caminar en obediencia? ¿Confiar en Dios sin mirar atrás? ¿Estás listo? La mujer de Lot representa a quienes no pueden desprenderse de su antiguo estilo de vida. Aunque Dios nos llama a algo mejor, a veces nos aferramos a lo que dejamos atrás, sean pecados, relaciones o comodidades. Jesús mismo nos recuerda en Lucas capítulo 17, verso 32 lo siguiente: acordaos de la mujer de Lot. Es decir, no te aferres al pasado. Lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios sin dudas. El mensaje fue claro, hubo una instrucción clara de estos dos ángeles a Lot y a su familia: no miren atrás ni se detengan. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás. La instrucción de Dios era clara: no mirar atrás. Y esa desobediencia trajo consecuencias inmediatas. Muchas veces Dios nos guía, pero nuestras dudas, el miedo o apego nos hacen desobedecer. Mejor es obedecer que sacrificar, ¿verdad? Lo dijo el profeta Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mejor es obedecer que sacrificar. Obedece a Dios sin dudas. No lo hizo la esposa de Lot. Nosotros no podemos mirar atrás. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante, mantener la mirada en Cristo. El cristiano no debe mirar atrás con nostalgia al pecado. Tú y yo debemos avanzar con fe hacia el propósito de Dios. Como dice Pablo en la carta de Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta. ¿En quién o en qué estás poniendo tu mirada? ¿Has puesto tu mirada en Cristo o estás poniendo tu mirada en las cosas de este mundo? La historia de la mujer de Lot ya nos llama a confiar en Dios. Nos llama a avanzar sin dudar. No permitas que el pasado te detenga. Siga adelante. Hazlo con fe, obedeciendo a Dios. Te hago una pregunta. ¿En qué áreas de tu vida necesitas dejar de mirar atrás? ¿En qué áreas de mi vida necesito dejar de mirar atrás? Porque muchos nos aferramos al pasado. El pasado puede ser un lugar peligroso si nos quedamos atrapados en él. Muchas veces nos aferramos a recuerdos, a errores, a heridas o incluso a tiempos mejores sin darnos cuenta de que Dios tiene algo nuevo y mejor para nosotros. Dios nos está llamando a avanzar. En Isaías capítulo 43, verso 18 y 19, Dios nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Es decir, que Dios no quiere que vivamos atados a lo que fue, sino que confiemos en lo que Él está haciendo hoy y lo que va a hacer en el futuro. Dios demanda de nosotros avanzar, movernos, poner nuestra mirada en Cristo hacia adelante. Es tiempo de dejar el peso del pecado, las culpas. Es que es verdad, a veces nos aferramos a errores del pasado y dejamos que la culpa nos paralice. Dios nos ofrece perdón, nos ofrece restauración. Y eso se ve claramente en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Así dice esta carta: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si Dios te ha perdonado, si Dios me ha perdonado, si Dios nos ha perdonado, ¿por qué seguir cargando lo que Él ya ha quitado? Deja el peso del pecado, deja las culpas.
Podemos aprender del pasado, pero no debemos vivir en él. El pasado nos deja lecciones, pero no debe definirnos. Lot y su familia fueron llamados a salir de Sodoma y Gomorra sin mirar atrás, pero la esposa de Lot miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. El corazón de la mujer de Lot estaba en Sodoma y Gomorra. No quería salir de allí. Estaba acomodada, seguramente tenía sus amigas, tenía sus trabajos, tenía sus posesiones. ¿Ahora tengo que dejarlo todo? Esto le sucedió al pueblo de Israel. Su corazón estaba en Egipto. Salieron de la esclavitud, salieron de Egipto, pero Egipto estaba en sus corazones. Con lo bien que estábamos allí, ¿verdad? Nos azotaban, pero al menos comíamos, teníamos nuestras casas. Salieron de la esclavitud, pero tenían la mentalidad, seguían con la mentalidad de esclavos. Aprende del pasado, pero no vivas en él. Fija tu mirada en el propósito de Dios. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero debemos estar dispuestos a dejar atrás lo que nos impida avanzar. No dejes que tu pasado defina tu presente ni tu futuro. Dios te llama a avanzar, a dejar atrás el peso de la culpa, el dolor, las distracciones. Confía en que Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. ¿Qué cosas del pasado necesitamos soltar hoy para seguir el camino que Dios tiene para nosotros? ¿Qué cosas tenemos que soltar hoy? Es una buena pregunta y nosotros tenemos la respuesta, es decir, que la respuesta depende de nosotros. Dios nos llama a avanzar, pero muchas veces el pasado nos ata. Puede ser, como te he dicho, por errores, fracasos, heridas o incluso recuerdos de tiempos mejores. La palabra de Dios nos enseña que debemos mirar hacia adelante con fe, confiando en el propósito de Dios. Y la esposa de Lot, que no sabemos su nombre, es un ejemplo de advertencia. La historia de la esposa de Lot es un recordatorio de lo que sucede cuando miramos atrás con apego. No nos vamos a convertir en estatua de sal físicamente, pero nos vamos a quedar paralizados. No vamos a avanzar. Hay personas que cuando dan testimonio se relamen diciendo, bueno, yo tenía esto, tenía aquello, tenía esta cantidad de dinero, tenía mis trabajos, tenía mis coches. Y a veces se relamen, como que se alegran de su vida pasada. Y eso que Dios los ha transformado ahora. Cuando Dios destruía Sodoma y Gomorra, esta mujer desobedeció la instrucción de no mirar atrás y quedó convertida en una columna de sal. Cuando Dios nos saca de un lugar o situación, no debemos aferrarnos al pasado, sino caminar con fe hacia lo que Él tiene preparado. Imagínate que Dios te sana de la adicción, no sé, al tabaco, a las drogas, al alcohol. Imagínate que Dios restaura tu matrimonio, restaura tu relación con tus hijos. Y tú, cada 2 por 3, recuerdas esa situación trágica, ¿verdad? Recuerdas tu época de fumador, recuerdas la época en que no tenías trato con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Imagínate que Dios lo restaura, pero sigues recordando esa situación negativa. No avanzas. No vas a prosperar, no vas a conocer el propósito de Dios en tu vida porque estás apegado al pasado. Y eso que Dios lo ha restaurado. Dios hace cosas nuevas. A veces miramos atrás porque pensamos que lo mejor ya pasó. Pero Dios nos está diciendo, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Dios está siempre obrando en nuestra vida, pero necesitamos soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Enfoca tu mirada en Cristo. Pablo nos da un principio,
olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si seguimos mirando atrás, vamos a correr el riesgo de perdernos lo que Dios tiene por delante. Nuestra mirada debe estar en Cristo, no en el pasado, puestos los ojos en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe. No permitas que tu pasado te robe el futuro que Dios ha preparado para ti. Dios te llama a avanzar, a confiar, a seguir adelante sin mirar atrás. Hoy es el día para soltar el pasado. Y como dicen muchos, abraza el futuro que Dios tiene para ti. ¿Estás preparado?